Buenas oyentes, mi nombre es Mauricio, soy del Frente de Acción Revolucionaria de Argentina y en esta oportunidad vamos a describir o a expresar nuestra posición sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner, sobre su prisión domiciliaria y su inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. Bueno, recordemos que la primera denuncia de corrupción que tiene el gobierno de Cristina es en el 2008, ¿sí? Esa causa se vuelve a reabrir en el 2016 y se la acusa de usar recursos del Estado, transferencias del Estado Nacional, digamos, para la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz por medio de empresas de Lázaro Báez. Se termina haciendo un juicio en el 2022 que la condena, la absuelven por el cargo de asociación ilícita y la condenan con el cargo de administración fraudulenta, ¿sí? Se investigaron 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz con las empresas de Lázaro Báez. Ahora bien, como la condena no quedó firme, gozó del privilegio de, bueno, de estar en libertad hasta que no quedara firme la condena con la Corte Suprema, ¿no? Y bueno, finalmente la Corte Suprema ratificó esa condena y bueno, le dictaron prisión domiciliaria hace un par de semanas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida y obviamente lo que le impide poder presentarse a las elecciones. Ahora bien, digamos, ¿en qué contexto se da esta condena de Cristina Kirchner? Bueno, se da en el marco, digamos, de un cambio de época, ¿no? Por un lado, en el modelo económico, ¿no? Que veníamos de una, digamos, de una situación de una crisis, teniendo en cuenta, digamos, que había un enorme déficit fiscal, que se terminó con un 200% de inflación en el 2023, con varios tipos de cambio del dólar, con el cepo al dólar, bueno, toda una situación que limitaba la acumulación del capital para la burguesía y que la burguesía misma necesitaba una, digamos, una reestructuración macroeconómica en beneficio de sus propios intereses, ¿no? Y eso fue lo que vino a hacer Milei, ¿sí? Bueno, recortando brutalmente el gasto para equilibrar el déficit fiscal, profundizando aún más la primarización de la economía, eh, favoreciendo las importaciones, ¿no? Y descargando todo un ajuste brutal sobre el conjunto de las masas obreras y populares, sobre los jubilados, recortando en educación, en salud, en cultura. Y todo esto, digamos, acompañado también de toda una reforma de la legislación, ¿no? Adecuarla a este nuevo modelo económico. Y digamos que todavía sigue ese proceso donde está en carpeta, en agenda, digamos, una nueva reforma laboral, una nueva reforma jubilatoria, es decir, profundizar aún más el ajuste hacia el pueblo trabajador. Pero también se da en el marco de una crisis política de las dos grandes coaliciones que dominaron la escena en los últimos 20 años, ¿sí? El kirchnerismo por un lado, bueno, y esa crisis política en realidad tiene que ver producto del ajuste que tanto el kirchnerismo como el macrismo sostuvieron, digamos, desde el último gobierno de Cristina hasta el 2023, ¿no? Pasando por el gobierno de Macri. Ese ajuste que, digamos, que empeoró las condiciones de vida de las mayorías populares, bueno, generó un descontento de un sector importante que fue capitalizado por Milei, ¿no? Y en ese proceso estamos, digamos, donde Milei está, digamos, ya lleva un año y medio de mandato y tratando de consolidarse, y en una disputa, digamos, con Macri, donde, bueno, el referente de la Libertad Avanza ya se quedó con todo el electorado, ¿no? Le ganó las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, y ahora está todo, digamos, la proyección, digamos, para las parlamentarias a nivel nacional, que son este año, y también para las presidenciales del 2027, ¿no? Toda esa disputa donde ya muchos dirigentes del PRO se quieren pasar a la Libertad Avanza, y bueno, y Macri que está tratando de sobrevivir, ¿sí? También hay una, digamos, una disputa interna en el peronismo, ¿no? Que
Cristina, digamos, que tiene un techo muy bajo, ¿sí? Que limita los votos y le limita, digamos, los cargos en la administración pública, bueno, está en una disputa con Kicillof y con todo un sector del peronismo que lo promueve a Kicillof, porque precisamente, digamos, ya Cristina no les garantiza los votos necesarios para llegar a para llegar a la administración pública y para poder hacer sus propios negocios, ¿no? Además de representar los intereses de la burguesía. Este, así que bueno, digamos, es en todo este marco, digamos, que se da la condena a Cristina y que tiene que ver precisamente con esta disputa entre los representantes de la burguesía, ¿sí? Por eso, desde un punto de vista de clase, no podemos encolumnarnos atrás de la ex presidenta, ¿no? De decir que es una proscripción, que es un ataque a las libertades democráticas, porque eso implica, digamos, ponerse, digamos, del lado del sector del peronismo que plantea que Cristina es una víctima, que es una mártir popular, cuando en realidad representa los intereses de la burguesía contrario a los de los trabajadores. Por eso entendemos que es necesario, digamos, resaltar el rol del Estado, ¿no? Y el Estado, digamos, es la herramienta de la burguesía para explotar, para oprimir a la clase obrera y para representar, digamos, los intereses de la burguesía, digamos, es una herramienta de la burguesía. Y la burguesía, digamos, utiliza a los funcionarios, a los representantes políticos, ¿sí? Por medio de la corrupción, digamos. Utiliza la corrupción que es intrínseca al capitalismo, precisamente, digamos, para que estos representen sus propios intereses. Y en nuestro país, digamos, quedó claro eso con la causa de los cuadernos, donde hay, digamos, una gran cantidad de empresarios que reconocieron haber pagado coimas, digamos, donde, digamos, re- quedó, quedó graficado, quedó público, digamos, cómo tanto empresarios como funcionarios son corresponsables de toda esa corrupción que hay. Y utiliza también la corrupción y utiliza todos los recursos que tiene la burguesía para, también, digamos, para, digamos, incidir en el proceso electoral y para que lleguen, digamos, a los cargos de los funcionarios, digamos, los políticos que representan mejor sus intereses. También los jueces, ¿no? Por eso, digamos que muchas veces están en connivencia con el gobierno de turno, digamos. Con la causa de los cuadernos, bueno, durante el kirchnerismo, que es donde se dio toda esta situación de coimas que salió a la luz, bueno, claramente durante los 12 años de kirchnerismo no hubo ningún funcionario, digamos, condenado, ningún funcionario preso. Los únicos que estuvieron presos en el kirchnerismo fueron los responsables de la masacre de Once, del tren, donde murieron 52 personas, porque funcionarios y empresarios afanaban toda la guita en lugar de invertir en el tren y por eso, bueno, por eso hubo un accidente, un accidente que pudo ser evitable y donde murieron 52 personas. Pero si hubo condenados ahí, fue porque hubo familiares que pelearon y que lucharon. Sin embargo, obviamente eh, se garantizó la impunidad de la presidenta, digamos, y de los máximos funcionarios, ¿no? Este, pero bueno, digamos, en el gobierno actual también se vio claramente la corrupción con el caso de la criptomoneda Libra, digamos, donde el presidente publicó esa criptomoneda y donde se llevó a cabo una estafa de decenas de millones de dólares. Bueno, de Macri, ¿qué vamos a decir? Macri tiene una gran cantidad de causas por corrupción, entre ellas la del correo, entre ellas la de los peajes de las autopistas, la de los parques eólicos, y bueno, digamos, y ahí se ve toda, digamos, la impunidad que gozan tanto empresarios como los funcionarios. Pero bueno, y también, digamos, podemos ver cómo en el gobierno de Macri,
en todos los gobiernos, ¿no? Se utiliza también todos los recursos del Estado, entre ellos la justicia, para, para beneficiarse políticamente, ¿no? Durante el gobierno de Macri fueron condenados, procesados y condenados Amado Boudou, De Vido, ¿sí? Todos referentes del peronismo, que se ve claramente cómo la justicia intervino ahí al servicio de Macri, porque eso le daba, esas condenas, atacar al kirchnerismo le daba capital político, bueno, por el rechazo que tenía el kirchnerismo de un sector importante de la sociedad, ¿no? Uno de los operadores en la justicia al servicio de Macri era Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín, ¿no? Que fue el que intervino abiertamente para todas estas persecución, para todas estas procesamientos a los referentes del peronismo. Pero fíjense que cuando Macri termina el mandato y asume el Frente de Todos, Pepín y como el Frente de Todos también utiliza la justicia a su servicio, a Pepín la justicia le pide la captura y se profuga durante 3 años y medio a Luján, perdón, a Uruguay, este, que después, digamos, nuevamente cuando gana la Libertad Avanza, o sea, gana la Libertad Avanza con el apoyo de Macri, bueno, la justicia le garantiza que Pepín pueda venir a la Argentina y quedar en libertad por medio de una fianza, ¿no? Es decir, todo el Estado, digamos, y sus funcionarios y sus empresarios utilizan esos mismos recursos del Estado burgués también para dirimir sus propias internas. Y es en este contexto, reitero, donde se da la condena y por medio de estos mecanismos donde se da la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahora bien, el tema es, digamos, como decíamos, que también se evidencia con toda esta situación el oportunismo de la izquierda, ¿no? O de un sector mayoritario de la izquierda, porque sale a plantear que esta condena a Cristina Fernández de Kirchner la proscribe, que es digamos, una medida arbitraria, unilateral, que proscribe a la expresidenta y bueno, no la deja presentarse a las elecciones, ¿no? De esta manera, como decíamos, la izquierda termina, digamos, en los hechos, defendiendo a una referente que es representante de la burguesía, ¿no? Y que en toda su vida política representó los intereses de la burguesía, pero bueno, sobre todo llegando, ¿no? a la máxima, digamos, al máximo cargo, como es la presidencia, ¿no? Donde garantizó ganancias récord, donde ella misma dijo que la burguesía la juntó con la pala, ¿no? Donde en su gobierno también se persiguió a los luchadores populares con miles de procesamientos, donde se aprobó la ley antiterrorista al servicio, digamos, o sometiéndose por un pedido del imperialismo, que básicamente es una ley para perseguir a luchadores. Eh, Era parte, digamos, de los negocios que tenía la patota de la sindical de la Unión Ferroviaria con las empresas tercerizadas, donde cuando hubo despidos y se dio una lucha, esa misma patota asesinó a Mariano Ferreira. Eh, bueno, digamos, armó, ella misma ahora se jacta de haber armado en Frente de Todos, que ganó las elecciones en 2019, donde también, digamos, se profundizó la pobreza, donde también se garantizaron ganancias impresionantes a la burguesía. Y bueno, y aparte actualmente, ¿no? Cómo actualmente, como opositora, asumió el discurso del gobierno, ¿no? Esto que tiene que haber una reforma laboral, que tiene que haber una reforma del Estado, que hay que hacer un Estado más eficiente, atacando a los trabajadores estatales, a los docentes, a los trabajadores de la salud, expresando que está de acuerdo con una reforma laboral. Es decir, la izquierda denunciando que es una proscripción, termina, digamos, apoyando a todo este programa político que es antiobrero y al servicio del capital. Pero no solamente eso, la izquierda también dice que, bueno, que no se respetan la división de poderes, ¿no? Que esto es una injerencia del imperialismo, del poder económico, ¿no? Que bueno,
no sería raro si fuera así, digamos, pero el problema es que la misma burguesía sabe que la división de poderes no existe. eh, Porque, digamos, como decíamos, ¿no? El poder judicial está al servicio del capital, digamos. De esta manera, la izquierda asume el mismo discurso de la burguesía que utiliza, digamos, para decir que hay división de poderes, que es una forma de controlar y de equilibrar y de que ningún poder se imponga por el otro. Pero a su vez, digamos, también, porque de esta manera, digamos, la izquierda, eh, bueno, plantea como que si la justicia fuera algo imparcial, algo, digamos, abstracto, cuando en realidad lo que hay, digamos, es, bueno, es un derecho, ¿no? Y que es el derecho de la burguesía, y que tiene toda su legislación y todas sus leyes al servicio de sus propios intereses y en contra de los trabajadores, ¿no? Lo que sí, digamos, hace el Poder Judicial es reprimir a los trabajadores, ¿no? Junto con todas las demás instituciones del Estado. Ya decíamos, el Poder Legislativo aprobando leyes persecutorias, ¿no? La ley antiterrorista, bueno, toda la normativa está al servicio del capital y en contra de los trabajadores. Pero podemos ver, digamos, cómo también existe una enorme, digamos, diferencia de cómo, o una clara ejemplo de cómo el Poder Judicial y el Estado y el Poder Ejecutivo em, utilizan, digamos, sus recursos para perseguir a luchadores. Por ejemplo, con el caso de Facundo Jones Guala, que, que fue detenido recientemente sin orden judiciales, violando su propia normativa. Es decir, no tenía orden judicial de captura, sin embargo, el Poder Ejecutivo, digamos, y con el Ministerio de Seguridad a la cabeza de Patricia Bullrich, lo detuvieron y después recién le firman la orden. Fijémonos qué diferencia hay con la expresidenta que fue procesada en el 2016, fue condenada en el 2022, pero recién le dictan la prisión domiciliaria en el 2025. Y, y mientras Facundo Jones Walla va a una cárcel, ¿sí? Que lo tienen aislado, le niegan la comida necesaria, si pasa hambre, pasa sed y pasa frío, a Cristina le dan la prisión domiciliaria en una mansión con todos los privilegios, ¿no? Pero bueno, podemos ver también cómo las cárceles están superpobladas, se vive en condiciones infrahumanas, donde está llena de, digamos, de pobres, de trabajadores, y están, digamos, vacías de burgueses y de sus representantes, ¿no? Digamos, este es el contraste, digamos, de cómo, digamos, vivimos en un Estado que garantiza la impunidad y los privilegios para la burguesía y para sus representantes, y la pobreza, la persecución, las cárceles para el pueblo pobre. Pero lo más grave también, o tan grave de la izquierda, es que, bueno, un sector de la izquierda que se movilizó con el peronismo, ¿no? Que se movilizó con el peronismo en el marco de esta causa o esta condena a Cristina Kirchner, cuando, digamos, que encima lo plantean, digamos, como con una columna independiente y con sus propios planteos, pero la izquierda convoca en contra del fallo de la Corte, contra la proscripción, pero la movilización que convocó el Partido Justicialista no fue por eso. El lema, la convocatoria fue Argentina con Cristina, es decir, no dice absolutamente nada de que caiga el fallo de la Corte, que le den la libertad, no dice absolutamente nada. Por eso, al contrario, en ese acto Cristina mandó un audio donde lo que reivindicó de todo fue el vamos a volver, es decir, la izquierda fue a apoyar un acto electoral del peronismo donde no estuvo en la agenda la denuncia al ajuste brutal de este gobierno y la lucha para frenar ese ajuste y la lucha, digamos, por los jubilados, por los 200.000 despedidos que hay, por la caída del salario, por el aumento de la pobreza. No se dijo absolutamente nada de eso. Es decir, el peronismo plantea
bueno, que hay que esperar, que digamos, todos los despedidos tienen que bancársela, que los jubilados tienen que seguir viviendo con un cuarto de lo que cuesta la canasta de jubilados, etcétera, 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 y hay que esperar que en algún momento vuelva el peronismo. Bueno, a ese acto fue la izquierda, digamos, o un sector de la izquierda. Pero sobre todo, digamos, terminan apoyando a Cristina Fernández de Kirchner, que está en su decadencia, digamos. Es decir, Cristina Fernández de Kirchner ni siquiera se presentó a candidata a presidente en el 2019, porque no le dan los votos, o sea, porque sabe que tiene un techo bajo. En estas elecciones ni siquiera se presentó para candidata a diputado nacional, porque saben que pierden la provincia, por ese rechazo de un sector importante de la sociedad. Se presentó, había anunciado su candidatura para legisladora provincial, es decir, descendió a la C. Es decir, en este contexto de decadencia de la imagen de la expresidenta, la izquierda sale a apoyarla. Pero no solamente eso, también sale a apoyar al peronismo, digamos, en los hechos. Termina, digamos, apoyando al peronismo también, que está en un proceso de crisis por todo lo que dijimos, ¿no? Porque ajustó cuando fue gobierno, en el gobierno de Alberto Fernández, porque ahora es cómplice del ajuste, ¿sí? Porque está en una interna que nadie entiende, digamos, y así todo, digamos, la izquierda termina yendo atrás del peronismo. Digamos, por todo esto que decíamos de la crisis del peronismo, bueno, hasta antes de la condena estaba desaparecido de la escena política el peronismo, digamos. En medio de un ajuste brutal, no había reacción y eso también generaba un descontento importante de sus adeptos. No tenían un motivo para la militancia y esta condena y esta prisión domiciliaria le da un motivo, ¿sí? Revitaliza, digamos, a la militancia eh, y le da un motivo, digamos, para convocar a sus adeptos y para convocar a las masas bueno, sobre todo, obviamente, como decíamos, para su campaña electoral. Pero bueno, también, digamos, la prisión a Cristina Kirchner también le sirve a la burguesía, ¿no? Porque lo que se había visto en estas últimas elecciones, en las elecciones que se hicieron en las provincias hasta ahora y en la ciudad de Buenos Aires, el dato que más sobresalió fue el ausentismo electoral, ¿no? Eh, También, digamos, porque por el ajuste de los gobiernos anteriores y por el ajuste del gobierno actual, si bien Macri fue el que mejor parado salió, bueno, en la ciudad de Buenos Aires ganó con un 15%. eh, ¿Por qué? Porque el 47% no fue a votar en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, todo esto, digamos, revitaliza el peronismo, revitaliza a Cristina Fernández de Kirchner y también ayuda a la polarización, digamos, en este marco, digamos, donde había un descontento importante que probablemente siga, pero bueno, ahora en la agenda está la condena de Cristina y no tanto, digamos, el ajuste que viene ejecutando este gobierno con la complicidad de la oposición patronal. Por eso, digamos, bueno, la mayoría de la izquierda que denunció la proscripción y que se movilizó con el kirchnerismo termina haciéndole un gran favor, digamos, al kirchnerismo, al peronismo y también a la burguesía en esta situación que describíamos de apatía electoral, ¿no? Entonces, nosotros lo que planteamos, que lo que queda claro con toda esta situación, es que los destacamentos revolucionarios para pelear contra el imperialismo, para pelear contra la burguesía local, es necesario también que peleemos contra el populismo, que es el peronismo, y contra el reformismo del FITU y de sus organizaciones satélites, ¿sí? Que terminan, digamos, reforzando lo que es, digamos, todo este Estado burgués, toda esta democracia burguesa, que, que bueno, digamos, por medio de la cual cada día los trabajadores somos más pobres. Por eso es necesario, digamos, construir una referencia independiente, ¿no? Del trotskismo, independiente del peronismo, que aporte, digamos, a ir a ayudar, digamos, a aportar, a elevar los niveles de conciencia y de organización en el camino, digamos, de la toma del poder y de un gobierno de trabajadores, única manera de lograr
las libertades en una democracia obrera y una justicia popular. Muchísimas gracias y hasta la próxima.